Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Eso que falta. La causa necesaria de eso que te anda pasando. Pero de verdad, ¿qué te anda pasando? Seguimos en el aire FM de La Tribu y ya lo tenemos aquí, Alejo Di Rizzio, con quien hoy vamos a estar hablando de el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Hola, Ale. Hola, Mailu. Buenas. El Día Internacional de la Protección fue ayer y ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, digamos, el día, porque ha ido cambiando un poco. Claro, la concepción en sí misma, ¿no?, de la capa de ozono, imagino. Y ha ido cambiando con las convenciones y las distintas reuniones que ha habido a nivel internacional para saber qué hacer con la capa de ozono. Prenderla a fuego es como la opción número 1. Era la más fácil, digamos, la que menos laburo por lo menos requería. Me parece interesante discutir en este momento la capa de ozono principalmente por una cosa, porque tenemos un caso que es modelo y un caso que es eco y que tiene casi los mismos problemas, desafíos, obstáculos que lo que es hoy en día discutir la crisis climática, que lo que es hoy en día discutir la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global y lo que es los mecanismos posibles para llegar a ese punto y a esos éxitos. Principalmente lo que podemos decir hoy en día... Hay un éxito. Exactamente. Esta es mi columna positiva del mes. ¡Vamos! Esta es la columna positiva del mes. Igual tenía bastantes más cosas positivas para decir, pero principalmente lo que tenemos es un caso de éxito primero es un caso de película, y esto lo digo en dos sentidos. No solamente lo digo como un caso que podrías narrar y hacer una película, sino que es un caso paradigmático y el cine ha modelado muchas veces narrativas, guiones e historias en torno a lo que ha sucedido con la capa de ozono. ¿Qué quiero decir esto? Esta cosa del científico que descubre algo y que la primera media hora, por ejemplo, de la película, hasta que hacen algún tipo de viaje épico al espacio o al centro de la Tierra... Están adentro de un laboratorio. Claro, la primera media hora de la película es cómo pasar de un laboratorio, dos personas, una persona investigando solas, y cómo llegar a convencer a todas las estructuras gubernamentales, institucionales, multilaterales necesarias. Siempre aparecen porque Hollywood también, el ejército en algún momento, pero esto es propio de la narrativa hollywoodense, porque esto no sucedió con la capa de ozono específicamente, pero sucedió que en 1974 dos científicos, uno que está todavía vivo y la verdad que es muy emocionante escucharlo hablar, se llama Mario Molina y es un mexicano. En el 74 estaban investigando y dijo, che, me parece que esto que estamos haciendo con un componente químico, que ahora vamos a eso, está lentamente degradando lo que es la capa de ozono, que es la gran capa, una de las capas de la estratosfera que nos protege, específicamente la que nos protege de la radioactividad. Sí. De ahí a que Mario Molina y el canadiense con el que estaba descubrieran el efecto de los clorofluorohidrocarbonos, que son este componente que estaba degradando la capa de ozono, hasta que efectivamente se firmó el protocolo con el cual acordamos entre todos los países a dejar de usarlos, pasaron 12 años. O sea que en el medio se fue prendiendo fuego literal la capa de ozono con esos clorosarlangas. En el medio, claramente... Yo si no lo leo no te voy a reproducir esta palabra ni loca. CFCs, le dicen como la forma más fácil de abreviarlos por los tres compuestos, digamos. CFCs son unos químicos que se estaban usando y que en el momento fueron maravillosos porque no eran tóxicos para la vida humana y no eran tóxicos para nosotros respirarlos. Pero claro, eran tóxicos para la capa de ozono. Pero estaban degradando la capa de ozono, solo que lo estaban haciendo de una manera tan lenta que no nos estábamos dando cuenta, digamos. Lo que se dan cuenta el mexicano y el canadiense es que efectivamente esto que está sucediendo va a tener efectos a lo largo de décadas y décadas. Y que por eso no era tan fácil tener soluciones rápidas para poder dejar de usar estos compuestos y poder hacer que dejen de afectar la capa de ozono y listo, sino que se iba a permanecer efectivamente... Claro, la capa no se iba a poder... engrandecer de nuevo, digamos, lo que se había perdido de la capa de ozono ya estaba perdido. O sí hay posibilidades de que se recomponga. Estamos cerrando la capa de ozono.
Mirá qué bien. Éxito o sea, es un total. éxito total. Éxito total. Hermoso, bien, me O sea, encanta. estamos hablando de un caso de éxito real. Es una buena noticia de verdad esta columna. Es una... Es un titular espectacular. La noticia en sí, digamos, tiene así 3 años, hace 3 años Bueno. que la tendencia se confirma que todo, o sea, se está cerrando la capa de ozono, o sea, el agujero de la Claro. capa de ozono se está cerrando, que era, a medida que cambia estacionalmente la cantidad de ozono que hay alrededor de la Tierra, se van formando agujeros, específicamente el agujero, digamos, que se confirma el 2 de agosto de 1985, es el que está sobre la Antártida, y después empiezan a aparecer como esos agujeros más chicos en el Ártico, en el norte, y como es porque tiene que ver con la rotación de la cantidad de los frentes de aire, digamos, a lo largo de la Tierra, y por qué en los polos rotan menos. No importa, solo que en las puntas, en los polos, era donde menos densidad de ozono había y donde empiezan a aparecer los agujeros, y se empiezan a ver los efectos de la radioactividad que implica el que no haya capa de ozono, y después los efectos climáticos que tenía también la capa de ozono. Y esto lo digo porque específicamente el hemisferio sur fue el más afectado. Y los más afectados... Siempre triunfando Argentina y Chile. O sea, parte de las tendencias que tienen que ver más con décadas y no solo con años, de la baja de precipitaciones en el hemisferio sur, ha tenido que ver con el hecho de que hubiera una capa de ozono. Parte de los grandes niveles de radioactividad fueron donde más se sintieron, fueron en Chile y en Argentina. Y en este sentido, el hecho de que se esté cerrando y de que para 2066 va a terminar de estar cerrada el último, que es el de la Antártida, que es el más grave, digamos, va a traer también incluso una recuperación en las precipitaciones en todo el hemisferio sur. O sea que venimos de grandes décadas de bajas precipitaciones. Y de ahí la sequía, ¿no? Como hay otros problemas vinculados, evidentemente. Y acá también tenemos que un cuarto más o menos de el cambio climático que se logró reducir, lo que no hubiéramos emitido más si no hubiéramos empezado a discutir cambio climático en el 92. Parte de eso es gracias al protocolo de Montreal. Pero no existe el cambio climático, dice el presidente. Y eso me gustaría también como tocar como un gran ejemplo de 197 países que se sientan a una mesa. Y también decía que es un caso de película porque imaginémonos hoy en día qué pasaría si para pasar de un laboratorio a un acuerdo internacional que firman 197 países, hubo a lo largo del proceso negacionismo, o sea, hubo muchísimo negacionismo que decía que no era causado por la raza humana, básicamente, estos agujeros que eran fenómenos naturales meteorológicos. No había acuerdo en la necesidad de realizar este acuerdo, como bueno, si más o menos ahora que nos ponemos de acuerdo no hace falta que obliguemos a los privados a dejar de usar CFCs. Y hubo también mucho debate y mucha política necesaria para la adhesión de los 197 países. Estamos hablando de casi más del 90% de los países que están registrados en la ONU. En ese sentido también, 1987, Guerra Fría. O sea, estamos hablando de un contexto político en que ponerse de acuerdo era imposible casi. Era imposible, o sea, era imposible que científicos rusos admitieran que científicos estadounidenses, por ejemplo, podían tener razón en algo. Pero totalmente, que podían tener razón. Lo más complicado fue que las comunidades científicas, no que las comunidades científicas se pusieran de acuerdo, sino que la política institucional reconociera el liderazgo en un principio de lo que en ese momento se llamaba Occidente, digamos, sobre la intención de generar un acuerdo internacional. Y se hablaba, por supuesto, de que nos quieren volver pobres, ¿no? O sea, están intentando prevenir el desarrollo de las tecnologías de refrigeración. Y ahí, bueno, había teorías más o menos conspiranoicas de por qué era, como para evitar que fuéramos al espacio, para evitar esto o lo otro. Un día podemos hacer un juego de teorías conspirativas del ambiente. No, el ambiente tiene unas teorías conspirativas. Me encanta, anotátela para algún martes. No, es buenísimo. Eso, estoy para hacer eso, la cantidad que debe haber habido. Pero esencialmente era que se pusieran de acuerdo, no las comunidades científicas, que se pusieran de acuerdo bastante rápido. Estaban de acuerdo, digamos, como la ciencia de por medio, no importaba qué nacionalidad tenía el guardapolvito que usara cada uno de esos científicos, sino que los países de los cuales dependían dijeran, che, tienen razón, vamos por este lado. Y la Unión Soviética tenía cuadros científicos muy grosos y tenían cuadros científicos súper cientificistas, racionalistas, o sea, por supuesto, digo, con fuertemente cargados de ideología, pero esa ideología no llegaba a permear una mente racionalista que tenían los soviéticos en ese momento, digamos. En ese sentido, la necesidad, la adhesión y el negacionismo a los que se enfrentó el protocolo de Montreal, que fue donde efectivamente se empezó la transición hacia abandonar los CFCs,
es exactamente los mismos problemas que se están lidiando ahora con la crisis climática y el cambio climático en general. Como decíamos antes, para 2040 se va a haber recuperado casi la totalidad de la capa de ozono. Para 2066 se cierra el último, el primero de los agujeros en abrirse y el último en permanecer vivo. O sea, para la segunda mitad del siglo XX esto queda casi cerrado. Y pensemos que los CFC se habían empezado a usar después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se va a haber tardado casi 100 años. Claro, en disminuir o en finalizar sus consecuencias. En finalizar sus consecuencias y en darse cuenta también, ¿no? Claro. O sea, el proceso de se empieza a usar algo. A los 20 y pico de años alguien se da cuenta como, de, che, esto está jodiendo un poquito la capa de ozono, vamos a ver qué hacemos. Me parece que hay gente con cáncer en la Antártida. Como, uy, che, esto es muy rápido. ¿Será como, por estos CFCs que estamos usando? Exactamente, y también sí es un caso de que la política actuó muy rápido, 10 Sí, 12 años es la nada misma. Para un acuerdo internacional de 197 países, es muy poco, digamos. Sí, también tenemos que poner sobre la mesa que los efectos que tenía sobre los modelos productivos eran mucho más bajos que los que podemos decir que tienen los combustibles fósiles, pero sí tenemos un montón de ejemplos en cómo fue esa transición de ese modelo productivo, de esos productos, más de 100 y pico de productos que se usaban para refrigerantes, para algunos solventes y específicamente los aerosoles hogareños, digamos, los aerosoles que usamos día a día, que era lo que permitía que ese líquido saliera muy rápido, ¿no? Se transforma muy rápido de líquido a gas los CFCs, entonces hacen ese efecto que hoy hacen otros productos como el aire comprimido, y también era como esa sensación de frío, que era muy deseable para los desodorantes que tenían los CFCs. Ahora, hace un par de años tienen como el cuadradito ese de no afecta a la capa de ozono. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. ¿Es verdad que no afectan? Es verdad, porque funcionó. sacaron en los CFCs, entonces es posible que el aerosol no le afecte, digamos. Muy poco. Porque hay otro componente químico que hace que funcione el efecto aerosol. El efecto aerosol. Sí, uno son los hidro-CFCs, entonces que no tienen hidroclorofluorocarbono, no tienen la afectación sobre la capa de ozono, digamos, si no se juntan, aunque tienen otros problemas ambientales y se están también dejando de usar, pero la mayor parte fueron reemplazados por otros componentes que no tienen impactos ambientales como lo tienen los CFCs, digamos. Sí, funcionó. Ese símbolo es... Ganamos. Pero ganamos. O sea, la humanidad se puso de acuerdo y ganó. Esto, es el convenio ambiental más exitoso a nivel mundial. Y por lo pronto forma un ejemplo de cómo a lo largo de un problema climático, digamos, y ambiental que tenía siglos en su espectro, digamos, de duración y en el encare que tenés que hacer, y en menos de una década logró la humanidad bastante rápido, en medio de un contexto de Guerra Fría, digamos, tenías dos grandes bloques controlando el mundo. O sea, hoy en día ponerle que tengamos un mundo multipolar, en ese momento era bipolar. Y se logró que las naciones se pusieran de acuerdo y se lograron diseñar planes de transición que incorporaron incluso lo que se discute hoy en día en la crisis climática. Esto me parece también importante decirlo, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto de, bueno, ellos tienen plata y tecnología, pueden hacer la transición más o menos rápido. O tienen muchas más industrias que usan químicos que afectan a la capa de ozono. La Unión Soviética era un fuerte componente de su industria química, estaba basada en los CFCs. Por eso era un problema político ponerse de acuerdo con los soviéticos. Digo los soviéticos porque era Rusia y todo el bloque soviético, ¿no? Era un problemón político, digamos. Sí, no tenías algo a destacar, es que no tenías un actor que era como, no tenías una industria de los CFCs que fuera solo de los CFCs y que tuviera un rol político tan importante como el de los fósiles, que podríamos decir hoy en día que es uno de los principales obstáculos de ponerse de acuerdo con la crisis climática, que es que tenés a las petroleras del otro lado, haciendo un lobby desde los 70 que saben que el cambio climático está dictado por el consumo de fósiles y han hecho... Que igual, sí, le entran como locos. No, y que hacen un lobby activo en la política, mediáticamente alimentan el negacionismo climático, financian centros de pensamiento para que se diga que hay duda, que no hay consenso, cuando no hay consenso con un 1% de la comunidad científica. Sí, la ciencia un poco del mal que alimentan, ¿no? Como, porque son científicos muchas de las personas que están sostenidas desde las petroleras o desde ese tipo de empresas, y que son personas formadas en la ciencia pero que le buscan un poco el pelo al huevo para decir, sí, no, esto no contamina tanto.
Sí, Digo, hay una ciencia del mal creada por las empresas. Sí, personalmente los pensaría más como lobistas que como científicos, digo, porque no se atienen a las evidencias científicas, al consenso científico global. Estamos hablando de más del 95%, 99% de consenso hay sobre los efectos humanos, sobre el cambio climático y la necesidad para sobrevivir. Como de esa cadenita, hay más del 95% de consenso. Que están todos de acuerdo, claro. Sí, la comunidad científica, se puede decir en este caso que está de acuerdo. Tengo una duda que es como el momento bajón igual de la columna, a pesar de ser la columna feliz del mes, y es que, tenemos esta perspectiva de 2040 y 2066, ¿no? Como cierre total del agujero de la capa de ozono. Lo que pienso es, igual con todos los problemas que estamos teniendo en materia ambiental con los combustibles fósiles y con otras medidas extractivistas que llevan adelante los diferentes países industrializados sobre todo, ¿es posible realmente llegar a 2066 con ese agujero cerrado o estamos en realidad en camino de que se vuelva a abrir por no ya los CFCs, sino por otras cosas que le tiramos ahí al ambiente? En un principio, lo que se volvió a hablar el año pasado, este año, como estuve investigando, ahora actualizándome sobre dónde estaba la discusión, lo único que podría enlentecer cuán rápido se cierra la capa de ozono, pero no detener, son los mega incendios. Los mega incendios, que de los que hablamos la semana pasada, al no liberar también componentes gaseosos, sino que liberan sólidos y otras cosas que pueden permanecer en la atmósfera o que tardarían, son dimensiones, voy a decirle mal y pronto, perpendiculares, el hecho de que se cierre la capa de ozono y el hecho de que el cambio climático siga profundizándose o no. Digamos, ¿no? Como que era tan específico lo que causaba y lo que minaba la integridad de la capa de ozono, que cuando dejamos de usar eso... Empezó a cerrarse. Empezó a curarse a sí misma. Sí, empezaron, lo que sucede es que se degradan los CFCs que emitimos desde 1950, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que se degrada eso, la capa de ozono vuelve a su estado normal. Tal vez sí, esto que decía antes sobre cuánto se va a notar las precipitaciones que nos va a devolver el cierre de la capa de ozono en el hemisferio sur, sí haya tantos otros factores influenciando sobre las precipitaciones que no se note tanto, por ejemplo. Pero que se va a cerrar, se va a cerrar. Solamente una cosa más, que de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, armaron acuerdos multilaterales y hubo financiamiento multilateral para, ¿qué países necesitan estirar 10 años más el cierre de X, Y o Z industria, aerosoles, refrigeraciones, solventes, específicamente pensando en los países periféricos y con menor acceso a financiamiento, y se armaron programas específicos para que esas empresas y moratorias, pusieron una fecha. Claro. Bueno, tenés 10 años y ¿querés guita? Tenés X cantidad de guita que están poniendo los países del norte para que ustedes cierren las fábricas. ¿Cuánta guita necesitas? Pero en 10 años o cerraste o te reconvertiste. Claro. Porque, y aparte, metieron mucha guita en investigación para otras tecnologías que estaban disponibles. Lo cual con el cambio climático igual podemos decir que es lo mismo. Pero lo que falta todavía, por ejemplo, es que los países del norte habiliten ese financiamiento que dicen que van a dar para cuestiones de crisis climática y de reducción de gases de efecto invernadero, y que básicamente que pongan la guita y la transferencia tecnológica. Bueno, vamos a ir a golpear puertas, básicamente. Por lo menos sabemos que hay un caso de éxito. Un desafío a nivel humanidad se hizo. Es un montón. Es un montón. Yo creo que es la columna feliz del año directamente. Con esta estás salvado por un par de meses. Recomiendo escuchar a Mario Molina, si lo pueden buscar. El loco, cuando estaba investigando para elevar, no sé qué, el tipo dice, estábamos investigando y sabíamos que no podíamos fallar. O sea, fallar significaba la muerte de cientos de miles de personas. Claro. Bárbaro. Tener ahí eso como presión. No, muy tranquila investigación. Mario. Gracias, Ale.